transmisión en Facebook. Un segundito nada más. Iniciamos la Cuidado transmisión. con los Facebook. Bueno, Isma, encárgate vos ahora de los Zoom Boomer, ¿eh? Déjame descansar el dedo. Yo te Yo cubro, les Mora, yo te pongo cubro. aquí, no hay problema. Listo, bueno, listo. Estamos saliendo en vivo en Facebook en este momento. Bueno, bienvenidos todos, queridos amigos y hermanos. Es un gusto saludarles, un gusto que nos acompañen. Mucho gusto y agradecida por su presencia a todas las personas que están llegando por primera vez. Es un gusto que se unan a nosotros en este estudio. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los 24 consejeros. Es un tema que a mí, modo de ver, es muy interesante. Son antiguos seres humanos, algunos de ellos, humanos y otros que se humanizaron, por así decirlo, se convirtieron en humanos o fueron temporalmente humanos, digamos así. Entonces, para iniciar, me gustaría que hagamos una oración. ¿A quién le gustaría hacer una oración, por favor? Bueno, yo la Dale, hago. Ismael. Yo la hago si ustedes gustan. Entonces, les invito a cerrar los ojos, a respirar profundo. Un segundito, por favor. Padre Celestial, Madre Divina, Padre Creador, Cristo Miguel, huestes divinas que nos acompañan, que están junto a cada uno de nosotros. Padre, que estás en cada uno de nosotros. Gracias por vuestro amor, guía, sostén, enseñanza. Gracias por sus bendiciones que nos dan cada día. Les pedimos su ayuda, guía, sostén, protección para todos nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes circunstancias, por los que sufren los embates de la guerra, por los que sufren injusticias, por los que tienen hambre de su alma, hambre de amor, de verdad, que puedan encontrar lo que necesitan, que puedan encontrar el camino, que sean perceptivos a la guía divina y que puedan ver las señales que les conducen a encontrarte, Padre Celestial. Gracias por estas verdades hermosas que vamos a compartir. Les pedimos su ayuda y su guía para abrir nuestro entendimiento, para crecer en espíritu, en amor, en sabiduría y en belleza interior. También les pedimos por nuestros hermanos enfermos que sufren, nuestros hermanos que están atrapados en el egoísmo de sus ambiciones personales, que puedan abrir su conciencia, reconocer su pobreza interior y abrirse al crecimiento espiritual. Gracias, Padre Eterno, gracias, Madre Divina, Padre Creador y huestes divinas todas por vuestro amor infinito, vuestra guía y cuidado continuo. Amén. 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 Gracias. Bueno, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla. Aquí, los 24 consejeros. Díganme, por favor, si lo ven. ¿A quién le gustaría leer? Yo leo. No, Hay un nuestra Angelita. Yo leo. Muy bien, adelante, por favor. ¿Desde dónde dices? Ahí donde dice Orlando. ¿Desde Orlando? Sí, por favor. Sí, estábamos. Gracias. Orlando, un príncipe de los hombres azules que los condujo a reconocer la divinidad del jefe supremo. Unos 500 años después de la caída de Caligastia, se produjo un renacimiento generalizado del conocimiento y de la religión del tipo primitivo, aunque no por ello menos real y beneficioso. Orlandov se convirtió en un gran instructor de la raza azul y volvió a llevar a muchas tribus a la adoración del verdadero Dios bajo el nombre de el Jefe Supremo. Este fue el progreso más grande del hombre azul,
hasta las épocas más tardías, en que su raza mejoró considerablemente gracias a la mezcla con la estirpe adámica. Por Shunta, el oráculo de la extinta raza naranja, que guió a este pueblo hacia la adoración del gran educador. Antes de que llegara a su fin, este pueblo perdió una gran parte de sus fundamentos culturales y espirituales, pero alcanzaron un gran renacimiento y una forma de vida superior a consecuencia de la sabia dirección de Porshunta, el cerebro principal de esta raza desafortunada, el cual les aportó su ministerio cuando tenía su cuartel general en Armagedón hace unos 300,000 años. Singlantón, el primer hombre amarillo, que enseñó y dirigió a su pueblo hacia la adoración de la verdad única, en lugar de múltiples verdades. Hace miles de años, los hombres amarillos ya conocían al Dios único. Se alejaron mucho de las influencias del centro espiritual del mundo y cayeron en una gran oscuridad después de la apostasía de Caligastia. Pero este pueblo conoció una época brillante hace alrededor de 100,000 años, cuando Singlantón asumió la dirección de estas tribus y proclamó la adoración de la verdad única. Desde la época de Singlantón hasta los tiempos de la China moderna, la raza amarilla ha figurado entre las naciones más pacíficas de Urantia. Esta raza recibió un legado pequeño, pero poderoso, del linaje adámico, importado posteriormente. Durante la era de las migraciones anditas, los chinos se encontraban entre los pueblos más espirituales de la tierra. Su prolongada adhesión al culto de la verdad única, proclamada por Singlantón, los mantuvo por delante de la mayoría de las otras razas. El estímulo de una religión avanzada y progresiva es a menudo un factor decisivo en el desarrollo cultural. El taoísmo primitivo o prototaoísmo estaba compuesto de los siguientes factores. Las enseñanzas sobrevivientes de Singlantón, que subsistieron en el concepto de Shakti, el dios del cielo. En los tiempos de Singlantón, el pueblo chino se volvió prácticamente monoteísta. Concentraron su adoración en la verdad única, conocida más tarde como espíritu del cielo, el soberano del universo. La raza amarilla nunca perdió por completo este concepto inicial de la deidad, aunque en siglos posteriores muchos dioses y espíritus subordinados se deslizaron insidiosamente dentro de su religión. Fantaz, el que liberó a los hombres verdes de las tinieblas y los condujo a la adoración de la única fuente de la vida. El hombre verde, la raza verde fue uno de los grupos menos capaces de hombres primitivos y se debilitaron enormemente a causa de sus grandes emigraciones en diferentes direcciones. Antes de dispersarse, estas tribus experimentaron un gran renacimiento cultural bajo la dirección de Pantad, hace unos 350,000 años. Orbonón, el que iluminó a las razas de color índigo y las dirigió hacia el antiguo servicio del dios de los dioses. Sola, en África, la raza índica hizo pocos progresos hasta los tiempos de Orbonón, durante los cuales experimentó un gran despertar espiritual. Más tarde olvidaron casi por completo al dios de los dioses, proclamado por Orbonón, pero no perdieron del todo el deseo de adorar al desconocido. Al menos mantuvieron una forma de culto hasta hace pocos miles de años. Si gustas, hacemos una pausa acá. Sí, gusto. Bueno, y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo solamente un detallito que ya lo habíamos comentado, creo, en donde dice el cerebro principal es, voy a
buscarlo para mostrarles 64612. Un segundito nada más. Sí. Disculpen la digresión, pero no dice cerebro principal. Está La mal mente, traducido. ¿no? Es mente. Mind, Sí. dice en inglés. Mastermind. Mastermind está bien, mente maestra. Vamos a buscar exactamente. Mastermind es una expresión común en inglés. Un segundito. Cualquier cosa escribí. Mente maestra. Literal. Mastermind. O sea que en portugués está perfecto. ¿En cuál? Con Fantas, dice. No. Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver, les voy a compartir de nuevo para que lo vean. Es un detallito nada más, pero ayuda un poquito a comprender. ¿Lo pueden ver? Está acá. Donde dice cerebro De principal, por junta. de por junta. Es la mente maestra. Miren en portugués, mente maestra. Mente maestra. Ese es uno más que quería comentarles, porque esto no va. Cerebro principal. En fin. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Estos son los seres humanos, puramente humanos, ¿verdad? Como hablamos la vez pasada, hablamos la reunión pasada. Ahora, los próximos que vienen, déjenme ver si son... No, no son todos. Hay mezcla, están mezclados. No sé si el orden que tienen estos nombres tiene que ver con la época. La verdad no sé, no me he puesto a ver bien. Creo que es por la época. Debería Es ser. por los colores, por de las razas, ¿Será? ¿no? Bueno. Puede ser que, porque me llaman a mí, en esto después lo vamos a ver, vamos a leer el resto de estas personas, pero lo que a mí me llama la atención es que hay solo una mujer en este grupo, que es Eva. Por junta, por el nombre parecía, pero me parece que no era mujer, era un hombre, porque se refiere en género masculino a por junta. Pero ¿por qué se te hace raro? Nada, qué Si curioso que son. en tiempos antiguos la mujer no era apreciada, ni siquiera creían que era ser humano. Creían que era un animal como las vacas o las yeguas. O al menos lo he tratado como un animal. Sí, es posible que sea Bueno, eso. no en todas las culturas. Han habido culturas, Claro de que hecho, sí, no, Ismael. en el propio libro antes dice que había culturas donde había existido un matriarcado. De hecho, aquí, No, por sí hubo ejemplo, matriarcado en toda la humanidad durante una temporada, cuando el hombre no se había dado cuenta que el hecho de tener la relación con la mujer daba por resultado las crías. En cuanto se dio cuenta, la mujer pasó a segundo plano. Se acabó. Y eso es como la mente universal. Se dieron cuenta aquí y se dieron cuenta de todos los demás lados. Porque aquí, el que pone el niño dentro de la mujer es el hombre, bueno, pues el hombre es el que manda. Se acabó el matriarcado. Y eso es también a nivel histórico como a nivel espiritual. Claro, pero aquí fíjense que estamos hablando de un líder espiritual de toda una raza. Es lo que, ¿Sí? por eso estas personas integran el Consejo de los 24. Pero bueno, no de no toda son la 20, raza, claro, sino el más relevante, porque fíjate que los verdes se fueron hacia distintas zonas. O sea, ellos no partieron juntos hacia un lado, sino que ellos se dispersaron. Pero el que fue de los verdes, él fue el más relevante de entre todos los verdes. claro. Sí, es por raza. Sí, claro, pero bueno, era eso nomás que me llamaba la atención. Hola Chispa, bienvenida. Hola a Ángel, todos, buenas tardes. hola, buenas tardes, gusto en saludarte. Irene, bienvenida. Ángel Villalobos, ¿eres el mismo Ángel? Sí, de Chihuahua. Sí, sí, lo que pasa es que estaba ahorita en el cell phone y Seguro. entonces pasé al laptop.
Perfecto. Ajá. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera hacer un comentario, hacer alguna pregunta? ¿O seguimos leyendo? Entonces continuamos. Vamos a ver, acá está. Díganme si lo ven, por favor. Voy a volver, porque llegamos hasta Orbonón, ¿verdad? No, ahora vamos por Adán. Adán. ¿Quiere seguir leyendo? Sí. Adán, el padre planetario de Urantia, desacreditado pero rehabilitado, un hijo material de Dios que fue degradado a la similitud de la carne mortal, pero que sobrevivió y fue elevado posteriormente a esta posición por decreto de Miguel. Eva, la madre de la raza violeta de Urantia, que sufrió el castigo de la falta con su compañero y que fue también rehabilitada con él y designada para servir con este grupo de sobrevivientes mortales. Enoc, el primer mortal de Urantia que fusionó con su ajustador del pensamiento durante su vida humana en la carne. Moisés, el emancipador de un resto de la raza violeta sumergida y el que instigó al renacimiento de la adoración del Padre Universal bajo el nombre del Dios de Israel. Dice, emancipador de un resto de la raza violeta. Él era de la raza violeta. Elías, un alma trasladada que alcanzó brillantes logros espirituales durante la era posterior al hijo material. Maquiventa Melquisedec, el único hijo de esta orden que se ha donado a las razas de Urantia, aunque figura todavía como un Melquisedec, se ha convertido para siempre en un ministro de los Altísimos, asumiendo eternamente la misión de servir como un ascendente mortal después de residir en Urantia en la similitud de la carne mortal, en Salem, en los tiempos de Abraham. Este Melquisedec ha sido proclamado recientemente príncipe planetario vicegerente de Urantia, con sede en Jerusalén y con autoridad para actuar en nombre de Miguel, que es realmente el príncipe planetario del mundo, donde efectuó su donación final en forma humana. A pesar de esto, Urantia sigue estando supervisada por los gobernadores generales residentes sucesivos, miembros de los 24 consejeros. Juan el Bautista, el precursor de la misión de Miguel en Urantia y primo lejano del Hijo del Hombre en la carne. 1, 2, 3, el primero, el jefe de las criaturas intermedias leales. El servicio de Gabriel al servicio de Gabriel en la época de la traición de Caligastia, elevado a esta posición por Miguel poco después de que éste obtuviera la soberanía incondicional. A petición de Gabriel, estas personalidades escogidas están exentas por ahora del régimen de la ascensión y no tenemos idea ni cuándo, ni de cuánto tiempo servirán en esta área. Los números 17, 18, 19 y 20 no están ocupados de manera permanente. Están ocupados temporalmente por consentimiento unánime de los 16 miembros permanentes, conservándose vacantes para su asignación ulterior a los mortales ascendentes de la era actual, la era posterior al hijo donador de Urantia. Los números 21, 22, 23 y 24 también están ocupados temporalmente, mientras se mantienen en reserva para los grandes educadores de otras eras posteriores, que seguirán, sin duda, a la era actual. En Urantia se debe prever que llegarán las eras de los hijos magisteriales, los hijos instructores y las eras de luz y de vida, independientemente de las visitas inesperadas de los hijos divinos que puedan o no tener lugar. Muchas gracias, Irmita. Sí. Yo Entonces, este intermedio 1, 2, 3 sí, es un intermedio
primario, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Voy a verificar ahora. Javier, adelante, por favor. Gracias. Un saludo a todos los que se han reincorporado un poquito más tarde. Dos temitas. Uno, según la lectura, Elías no fue una persona que ajustara con su ajustador. Elías pone que fue trasladado, mientras que en el otro de Enoch, sí, ese sí ajustó con su ajustador, pero Elías, según lo que yo he leído aquí, lo que se puede leer, dice que fue trasladado. No sé a qué se refiere exactamente con trasladado. Se lo llevaron. Me imagino que tendría que Este, morir de alguna forma, pero no ha ajustado con su ajustador del pensamiento, ¿eh? dicen que fue El elevado. traslado es la fusión, porque cuando No, te no, no, fusionas te traslada el ajustador mismo. no necesariamente, Jenny. Tú mueres y te trasladan de alguna forma. Es decir, es que en el caso de Elías, perdón, en el otro caso de Enoch, sí te lo dice claramente que ajustó con su ajustador. Lo podía haber dicho en el caso de Elías también. Ajustó con su ajustador. Míralo las dos lecturas y ya verás que uno dice específicamente ajustó con su chispa divina y del otro solamente dice que fue trasladado. Si no, los Este, relatores son muy concretos y muy concisos. Cuando quiere decir una cosa, la dicen clarita y no te dice en ningún momento que ajustara con su ajustador. Es un tema que podemos hablar. Y otro tema que me llama la atención poderosísimamente, aunque bueno, se puede comprender, del grupo de los 24, bueno, no están 24, hay 17 y algunos suplentes más, pero solamente hay una mujer. Y Ujú, llama la atención. ujú. No, eran dos reflexiones que se me han venido a la cabeza, una esa y la otra. Pero yo te digo, el texto eso, si lo lees así, porque los ajustadores se lo hubieran querido decir que ajustó con el ajustador, lo hubieran dicho, como en el caso de no, ¿no? En el caso del otro, de trasladado, a ti te trasladan, tú mueres y te trasladan, porque era una personalidad, pero Sí. no necesariamente tiene, no, yo lo entiendo así, ¿eh? Que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Ujú. No necesariamente entiendo que tenga que haber ajustado con su chispa divina. Me da la sensación, ¿eh? Mm. Si lo lees Mm. detenidamente, porque es que los reveladores son muy finos a la hora de Son escribir, no dicen palabras por palabra. Cuando ponen una palabra es porque lo expresan un concepto muy clarito. Y en un caso lo expresan y en el otro no lo expresan. interesante, interesante, sí, tienes razón, Perdón, para perdón que no levanté observarlo. la mano. Sí, por favor. Para agregar a lo que tan oportunamente dice Javier, ¿no? En el documento 97 dice algo similar también a lo que está diciendo Javier, ¿no? Exacto. Que dice, cuando Elías fue llamado a otro lugar, Eliseo se ocupó de la labor de Elías como profeta temporal, digamos. O sea, ya sería también en otro lugar de la revelación donde no se nos dice claramente que haya sido este, fusionado, sino tampoco que puedo fue alzar la mano. trasladado. Sí, Tienes sí, perdón, razón. era Sí, para no sí, perder la oportunidad de complementar y claro. de completar lo que bien había dicho Javier. Ujú. Perdón. En la Biblia dice que Elías fue elevado al cielo y Eliseo estaba en el terreno y pidió parte de su espíritu, pero que fue elevado y envuelto en una gran luz y desapareció. Y no hay cuerpo. Entonces, es por lo que dice Jenny, el cuerpo, al hacer la fusión, se quema, se incinera completamente a polvo. Entonces, no hay algo que puedan recoger o enterrar como hacían, pero en la Biblia sí habla de ese momento de Elías. Mm. Y fue Eliseo el que siguió con su obra, que también lo dice aquí, que cuando fue llevado a otro lugar, Eliseo continuó con su obra. Es interesantísimo lo que señalan, porque fíjate que sí, tienes razón, no dice que dice fue trasladado a otro lugar. Eso, También otra cosa interesante, así, mira. en la Biblia se dice que un ángel, no me acuerdo de cuál, dice que antes de que Eliseo naciera, le avisó del nacimiento a sus padres, que se le apareció un ángel, ¿A quién? a los padres de Elías. O sea, antes de que Elías naciera, se le apareció un ángel a los padres, diciendo que iba a venir un profeta y eso. En la Biblia.
Mm. Bueno, interesante, ¿eh? Para pensar y mucho. Octavio, adelante, por favor. Disculpa la demora. Yo considero también que fue fusionado, hermanos, porque el libro de Urantia te explica cómo es el proceso de la fusión. Hay un apartado donde te dice cómo es, inclusive dice, salen fuera te da a entender que lo suben a la atmósfera, y ahí mismo es donde se fusiona y el cuerpo como que suelta su energía y se ve como una luz, no sé si en el libro de Urantia, no recuerdo, pero creo que dice que sí, que se ven como, en la Biblia dice que se ven como carros de fuego. Entonces quiere decir que fue un carro con fuego. Entonces yo considero que sí fue fusionado, aunque como dice el hermano Javier, no lo especifica como en el caso de Enoch, pero yo siento que sí se fusionó para habérselo llevado. Porque si no se hubieran esperado a que se hubiera muerto. Despertar en los mundos Eso de sí. estancia y después fusionarlo. Seguro. Adrián, adelante, por favor. Sí, cuando se nos dice que, o sea, se nos dicen las dos cosas, ¿no? Cuando se nos dice que es trasladado, nos dicen por qué es trasladado también, ¿no? En el 45 dice un alma trasladada del brillante logro espiritual. Ahora, el brillante logro espiritual, ¿cuál es el brillante logro espiritual que puede aspirar un humano en la carne? O sea, si consideramos que el máximo logro espiritual que uno puede aspirar es la fusión, entonces podríamos deducir que sí, que fue fusionado en vida. Ahora, eso también es para analizar, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos que es el mayor logro espiritual al que puede aspirar un mortal? No solo en su vida en la carne, sino también más allá, ¿no? ¿Cuál es ese brillante, o sea, el máximo logro espiritual al que uno puede aspirar? Si ese máximo logro espiritual al que uno puede aspirar es la fusión con su ajustador, entonces sí podríamos decir que Elías, aunque no se nos diga taxativamente, sí fue fusionado. Pero bueno, en realidad la palabra fusión directamente no se nos dice en ningún lado con respecto a Elías. Se nos dice como que es un alma trasladada por su máximo logro espiritual, del cual solo su compañero fue testigo de lo que sucedió, y que con las características de cómo sucedió, esas características son asimilables o comparables a lo que en la misma revelación nos dice que es una fusión. Entonces, bueno, tenemos elementos para tomar de todos lados, ¿no? Así nos es. queda la duda Exacto. de por qué no lo dice activamente, o sí podríamos pensar también que fue una fusión. Puede Y fue ser. trasladado con todo y tenis. Bueno, el asunto es Ustedes saben que la revelación tiene una técnica muy inteligente de hacernos pensar, porque te dan una pista, te dan algo, te lo dejan picando, y entonces tú tienes que ir a buscar. Y así te hacen ir a buscar y reunir la información y completar el programa. Esa es una técnica que utilizan los reveladores todo el tiempo. Es más, cuando uno reúne información sobre un determinado punto, un tema, una palabra, un concepto, se encuentra con algo. Entonces, esa es una de las técnicas que utilizan, y es posiblemente por eso que haya ciertas cosas que no están dichas explícitamente, pero sí nos hacen pensar. Entonces, quiero primero saludar a Marcelino. Bienvenido, Marcelino, gusto en saludarte. Qué gusto que nos acompañes. Y ahora les voy a compartir mi pantalla para leer algo. Igual un gran abrazo para todos. Gracias, igualmente. Nos puso Chispa Acá. texto. Ajá. Eso es lo que les iba a compartir. Perfecto, Chispa, muchas gracias. Vamos a leerlo para nuestros amigos, nuestra querida amiga Rosalía, que nos acompaña en Facebook. Permítame saludarla. Hola, Imelda. Hola, Rosalía. Bienvenidas. Dice Rosalía, buenas tardes a todos. Imelda dice, hola, eso se relata también en el libro de Enoch, que fue llevado, claro. Dice Rosalía, creo que de momento el ajustador es nuestro acompañante y cuando cumplimos con los requisitos nos fusionamos. Y dijo Imelda, sin muerte del cuerpo, exactamente, la conciencia de la vida en la que estaba con cuerpo. Y Rosalía dice, en Morontia podemos fallar y no funcionarnos. Claro, es así. ¿Qué es fallar en Morontia? Pregunta Imelda. Bueno, fallar en Morontia. Hola, saludos desde Alemania. Estás en Alemania, gusto de saludarte, Imelda, bienvenida.
Esa fallar en Morontia sería fallar en alcanzar la fusión con el ajustador, que es la presencia de Dios en nosotros. Fallar sería fallar en alcanzar la sintonía perfecta con la voluntad del Padre, que es muy amplia, que implica muchos aspectos de crecimiento, además del espiritual, intelectual, experiencial, muchísimas cosas. Eso sería una falla que no hace que la persona deje de existir, por supuesto. La persona que falle en la fusión con el ajustador se fusionaría con un fragmento del Hijo o del Espíritu. Entonces sí, alcanzaría la eternidad, pero por otro camino. Y sería un ciudadano de Jerusalén, no Claro, iría no, ascendiendo. sí, posiblemente es así como tú dices, sí, Ismael. Bueno, entonces voy a leer la cita que estábamos hablando, que publica aquí Chispa en el chat. Documento 55, párrafo 1, sección 1, párrafo 6, perdón. En los mundos aún no establecidos, en los planetas sin templos morontiales, estos destellos de la fusión se producen muchas veces en la atmósfera planetaria, donde el cuerpo material de un candidato al traslado es elevado por las criaturas intermedias y los controladores físicos. Es elevado en la atmósfera. Y sobre la muerte y el traslado, dice así, documento 55, sección 2, párrafo 1. La muerte física natural no es una inevitabilidad para los humanos. La mayoría de los seres evolutivos avanzados, los ciudadanos de los mundos que existen en la era final de luz y vida, no mueren. Son trasladados directamente de la vida en la carne a la existencia morontial. La frecuencia de esta experiencia de traslado de la vida material al estado morontial, guión, la fusión del alma inmortal con el ajustador interior, cierra guión, crece de manera proporcional al progreso evolutivo del planeta. Al principio, solo algunos mortales de cada era alcanzan los niveles de progreso espiritual que permiten el traslado, pero con la llegada de las épocas sucesivas de los hijos instructores, se producen cada vez más fusiones con el ajustador antes de finalizar la vida cada vez más larga de estos mortales que progresan. Y en la época de la misión final de los hijos instructores, aproximadamente una cuarta parte de estos magníficos mortales está exenta de la muerte natural. O sea, aquí nos dan una pista, una definición de lo que significa el traslado, la fusión con el ajustador. Entonces, Elías, estaba a la altura de la espiritualidad de un ser, de un mundo de luz y vida. Claro. En la etapa final. Es el estado de luz y vida personal. Sí. Porque el estado de luz y vida de un planeta es la suma de los estados de luz y vida personales, porque no existe un estado de luz y vida fuera de, o sea, todos son consecuencias de la espiritualización de cada persona, porque la espiritualidad no anda flotando por ahí, es interior, ¿verdad? Y los progresos del planeta se dan en función de ese progreso personal cada vez más abundante en las personas que viven. Y aquí viene fíjense qué importante es la educación, no una educación en el sentido que conocemos, puramente instrucción del intelecto, sino una educación integral que incluye la enseñanza de la verdad, el progreso espiritual, la sintonía con el Padre, el crecimiento en todos los ámbitos. Por eso, esas personas del mundo de luz y vida están recibiendo esa instrucción, esa educación, esa formación, creo que es más correcta la palabra, desde que nacen. Y esa es su gran ventaja con respecto a nosotros. Adelante, Octavio. Y esos seres nos ayudan al crecimiento a todo el resto de la humanidad. Exactamente, así es. Yo nada más quería creo... Espera, un segundito. Adelante, Octavio, por favor. Que, por ejemplo, en nuestra situación, ahorita que nuestra condición, nosotros, que somos de la misma era que nos está tocando vivir, el mismo periodo, la máxima, como dijo el hermano Adrián, el máxima, no recuerdo, pero dijo algo así. Entonces, el mérito máximo que tendríamos nosotros es fusionarnos antes de partir. Creo que tiene más mérito, como están ahorita las cosas, fusionarnos aquí que fusionarnos después
estando allá en alguna situación, porque también no llegando luego te fusionas. Creo que hay un periodo y de acuerdo a tu progreso hay un momento en que te fusionas. Pero si alcanzas tu máximo grado de espiritualidad aquí y te fusionas aquí como ser mortal, pues tendría muchísimo, muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Es un enorme logro. Ahora, yo siempre me he hecho esta pregunta y quisiera preguntarle si es posible, si no, esperamos. Entonces, ¿tú nunca conoces a tu ajustador? Porque, por ejemplo, si tú te fusionas inmediatamente, el ajustador y tú son uno. Ya no está separado. Entonces, ¿en qué momento hablas con el ajustador? ¿Vas a hacer dos identidades dentro de ti y mentalmente va a platicar contigo? ¿O hay un periodo? Tú eres él. Él es tú y tú eres él. Es como ahora. Pero tú estás en ti. Yo no hablo con él. No, No sé si no puede ser. Claro. Él no me responde, yo no puedo platicar con él. Yo Pues, puedo decirle y comentarle. Mira, yo te voy a contar algo. Sí puedes platicar con él. Déjame acabar mi idea, hermanita, no se mala. Entonces, yo quiero saber en qué momento voy a platicar con él, en qué momento me va a decir por qué me eligió a mí, en qué momento me voy a sentar y voy a decirle, oye, ¿cómo viste cuando yo era de esta forma? O sea, tener un diálogo con él nunca va a ser posible. No. Sí va a ser posible porque a no ser que te fusiones acá, cuando llegues al mundo morontial, vas a percibir, por decir así, vas a percibir ¿por qué te eligió a ti? Espera, primero, tiene dos partes la respuesta. La primera, si tú no te fusionas acá, cuando llegues allá vas a tener una mente que no te la imaginas y vas a percibir claramente a tu ajustador. Vas a poder tener una comunicación con él de otro nivel. ¿Antes de fusionarme? Antes. O sea, pasando el mundo morontial, ¿yo ya puedo platicar con mi ajustador? Tú vas a tener plena conciencia de su presencia. ¿Sabes lo que es eso? No, ¿estás consciente? Sí lo sabes, pero una cosa es saber que él está ahí y otra cosa es... Hermanita, en la asamblea hoy preguntaron, no me acuerdo cómo fue la pregunta, pero dijeron, ¿cuándo sientes a Dios? Ah, bueno, eso es otra cosa. O algo así. Pero Dios es el ajustador. Sí, pero estaban hablando... Entonces yo hubiera contestado, yo siento a Dios a cada momento, pero ¿cuándo voy a platicar con Dios? Espera, déjame responderte, por favor. Tú puedes perfectamente, si alcanzas un estado de desarrollo espiritual, de sintonía con él, de aceptación de su voluntad, de crecimiento, de aumento de discernimiento, tú puedes saber con certeza si algo vino del Padre, del ajustador, o es producto de tu mente. Lo vas a saber. Te lo puedo asegurar. Ahora, yo lo sé. Bueno, lo que yo quiero es un lo que diálogo. Tú quieres es un diálogo como estamos dialogando ahora. No nada más sentir que lo siento, sino hablar con él. Por eso mismo, pero escucha esto. Si tú no lo logras en esta vida, primero él es Dios. Él no se dedica a tener conversaciones como uno conversa con otra persona, ser humano. El Padre está para guiarnos a la espiritualidad, al crecimiento y al avance. Él no nos va a dictar qué hacer. Él no nos habla de cosas intrascendentes. Él nos da lo que necesitamos porque aquí tenemos que alcanzar por mérito propio el crecimiento. Y el por mérito propio significa que el logro fue realmente nuestro, no que nos sirvieron en bandeja todo, porque el Padre no hace eso por sus hijos. Eso sería hacernos daño, perjudicarnos, quitarnos... Es más, el libro de Urantia dice que no nos lo ponen fácil, al contrario. Cuando estamos aquí nos la hacen más difícil para hacernos más fuertes. Ahora, sí, pero vamos a la otra parte de la pregunta. ¿Tú puedes conversar con el ajustador ahora en esta vida? Sí, claro, tú puedes conversar con él, pero recibir la respuesta de manera consciente y saber que eso vino del Padre y no de tu mente, requiere un crecimiento de discernimiento, de aceptación de su voluntad muy grande.
Es Es que no posible. deja de ser un monólogo, hermanita. No, Yo pero tendría- el Padre yo te tendría responde, de verdad la te puede esperanza de responder, que pero a veces no somos tuviera- capaces de recibir la respuesta. Ese es el problema. Bueno, porque nos falta crecimiento, yo creo. Exacto. Pero Ahora, nunca la te otra va a parte. hablar al oído. Nunca vas a escuchar su voz, si a eso te refieres. Es Ni posible, siquiera en es Morontia. posible, Yo sí pero quisiera, porque Dios todo lo puede, ¿no? no, mira, espera. Es O si no, posible, entonces, ¿qué? es posible recibir una comunicación del ajustador real, perfectamente perceptible, como si fuese alguien externo a ti, pero eso sería por única vez decirte algo que sea de importancia suprema Sí. para ti, solo para ti, no para el resto de los seres humanos, y por única vez, y te diría algo corto, lo esencial, sin repetirlo nunca más, y Como cuando se bautizó que Jesús, fuera que de bajó. que algo que tú no lo puedes saber de ninguna otra manera en el mundo, por más que busques, por más que te esfuerces, por más que pienses, no podrías saber eso que el Padre te está diciendo. Es posible, lo sé porque yo lo viví, pero sería una sola vez y solo de valor para ti y para nadie más. Oiga, hermanita, entonces, ok, Eso ya acá, entendí, eso acá. Pero ya entendí. cuando te fusiones con el ajustador, no va a ser necesario preguntarle por qué te eligió, cómo hizo, cuándo hizo, porque al fusionarte con él, todo ese conocimiento pasa a ser tuyo. Te vas a enterar de todo. ¿Entiendes? Es como de repente abres los ojos y ves todo lo que te rodea y te enteras de todo. Bueno, vas a saberlo, porque eso te pertenece. Está dentro de las cosas del ajustador que van a ser tuyas de inmediato. Pero va a ser tuyo, porque vas a ser tú. No Ok. es él separado de ti. Sí, Buenas tardes, Buenas tardes, Patricia. ¿cómo están? Bien, A gracias. ¿Y ver, tú? yo quisiera respecto a esto que están hablando, compartir algo que en algún momento alguien estudioso de Urantia y gran conocedor de la Biblia me ayudó para entender un poquito sobre el ajustador y la relación que puede tener conmigo. Él me decía algo así, como que la esencia de Dios es la energía más poderosa, ¿sí? Entonces, el ajustador es, lo voy a poner como en un paralelo, ¿sí? Así como para que llegue la energía a nuestra casa, se necesita que baje la energía a los vatios necesarios para prender un bombillo, ¿sí? Tiene que haber unos niveles de bajada de esa energía a través de unos transformadores que van ajustando la energía, ¿sí? El ajustador de pensamiento, que es personal, ¿sí? Esa partícula de Dios perfecta, perfecta, ¿sí? Es la voz de Dios que está en nuestra mente, en nuestro corazón y en cada partícula de nuestro ser. Pero, ¿qué sucede? Hay una relación maravillosa. Así como Él es perfecto en todo, Él se somete a estar dentro de nosotros amorosamente, ¿sí? Para experimentar algo que Él no es. Imperfección. Como nosotros somos imperfectos y en muchas de las vivencias individuales hay muchos niveles de oscuridad. Entonces, el ajustador nos está permanentemente impulsando a buscar la perfección, pero asimismo,
está a través de nosotros experimentando algo que no es, que es la imperfección. Y la imperfección, al haber eso, se hace es a través de la experiencia y de esa manera nosotros estamos contribuyendo en la fortalecimiento del Ser Supremo. Porque el Ser Supremo no solo es conocimiento, sino que también es experiencia. Entonces, en esa conversación tan hermosa que creo yo, particularmente, yo sí creo que todos los días, en todo momento, Él está hablando conmigo, pero me habla de formas distintas. De pronto a través de imagen, a través de una palabra, a través de una persona, a través de una planta. ¿Cómo sé yo que me está hablando? Porque me reporta mucha paz interna. Porque si yo tengo una pregunta y pregunto, primero que todo tengo que quedarme en silencio un tiempo, porque si yo pregunto y pregunto y pregunto, no doy tiempo a escuchar lo que él me está diciendo. Entonces ahí la meditación, entendiendo meditación como el espacio donde yo me aquieto, ¿sí? Aquieto mi mente, busco aquietarla, puedo a lo mejor escuchar algo, sentir algo que digo, esa es la solución. Eso es. Hermanita Patricia, pero la relación con el ajustador es personal, es única. Cada quien tiene su modo distinto y muy personal de relacionarse con él, de acuerdo a nuestro entorno, a nuestra educación, a nuestras costumbres, a todo lo que traemos cargando de anteriormente, en qué religiones estuvimos averiguando, dónde estaba la verdad y todo eso. Entonces, cada quien tiene una experiencia personal. Lo que estaba diciéndonos nuestra hermanita Jenny, es lo que nos indican los reveladores en el libro de Urantia. Y si tú has tenido una experiencia tan buena y que tienes esa relación con tu ajustador, pues qué padre, ¿no? Yo tengo tiempo y buscando a Dios y he visto cosas, pero jamás he escuchado su voz. He tenido Claro, sueños extraños, sí, pero y en los que yo digo, exactamente. algo me querían decir, ¿por qué Sí, sé esto? Pero algo como escuchar, no. no, Nunca he oído la voz de Dios, en ni eso de un tienes, ángel. en eso tienes toda la razón, porque lo que pasa es que nosotros en nuestra forma de ser, primero quiero agradecerte y tienes toda la razón. Y yo estoy compartiendo es una experiencia personal y un nivel de comprensión frente a lo que se está hablando. Claro. Segundo, la forma de comunicación es tan amplia, que la forma verbal es como la mínima Es lo más grotesco de que hay. Es como el comprensión. ladrido de un perro. Exacto. Por ejemplo, la emoción es una forma de comunicación muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con nuestro nivel con nuestra condición biológica y química y mental y espiritual que tenemos, ¿sí? Yo creo que la emoción es el resultado de algún evento fuerte espiritualmente. Pero también hay que ver que va a hablar Javier y luego Marcelino y Sí, continuemos exacto. con el Vamos a estudio. pasar la palabra a Muchas eso. gracias. Gracias a ti, Muchas Patricia. Gracias gracias. a ti, hermano. Gracias por compartir la experiencia. Gracias. Aquí en el chat puse la definición de la experiencia de Dios, que es el ajustador, con la imperfección humana, que fue lo que mencionó Patricia, para que lo podamos leer también. Adelante, Javier, por favor. Bueno, yo reconozco que lo que estaba hablando Patricia es mucho más interesante que lo que yo voy a comentar, ya, de primeras. Entonces, quería comentar lo siguiente, vamos a ver, perdonar que no quiero convencer a nadie, no quiero convencer a nadie, pero estoy plenamente convencido de lo que voy a comentar.
En el libro Urantia, referente a Elías, que es lo que estamos hablando, no dice que ajustó con el ajustador, que fue trasladado. Si tú, yo es que ya no recuerdo porque leí la Biblia hace ya bastantes años, pero yo recuerdo que en Reyes, donde hay todo un capítulo enorme dedicado a Elías, se escribe, está escrito que aparecieron dos carros de fuego tirados por dos caballos de fuego que se aproximaron a la tierra, bajaron dos personas enlucidas en oro y plata, muy luminosas, que salían rayos de luz y de fuego de las manos y tal, y que lo cogieron y lo envolvieron y se lo llevaron. Eso me suena más a una especie de nave, por decirlo así de alguna forma, que hizo que se lo trasladaran de forma material. Con esta información de Liburantia y con la información que dice la Biblia, yo defiendo más la tesis de que fue trasladado en cuerpo, no ajustó con el ajustador, porque si no creo que lo hubieran dicho los reveladores. Pero no quiero incidir más en el tema, porque no quiero convencer a nadie. Yo particularmente tengo esa tesis, pero posiblemente esté equivocada al respecto. Y yo creo que lo importante es que dejar el tema este que no tiene importancia y dedicarnos un poco más al tema de la comunicación con el ajustador del pensamiento, que realmente yo creo que es más interesante para todos. Venga, no me quiero extender más. Que Mariano siempre tiene, perdón, que Marcelino siempre tiene cosas interesantes que contar. Gracias. Gracias, Javier. Adelante, Marcelino, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y de verdad, sumamente interesante todo. Y de verdad les felicito. Óyeme, estimado Javier, tus temas son sumamente interesantes y tú, de ti he aprendido muchas cosas. Así es que, por favor, me alegra mucho estar con ustedes. Sí, es muy importante lo poco que he podido escuchar. Tenemos acá, para confirmar esto, que el más grande mérito, el mayor grado de objetivo que podemos tener nosotros es la fusión con el ajustador. Esa es la meta esencial, en mi opinión, por ahora. Por ahora la meta esencial es esa. Por supuesto que está la perfección, ser perfecto como el Padre es perfecto, pero por ahora la meta es esa fusión. Dicen los reveladores en el documento 110 de la sección 5, página 1206. Dice creo que es un mensajero solitario, en este momento, creo, sí, un mensajero solitario, dice: no puedo sino observar que tanto de entre vosotros pasáis tanto tiempo y pensamiento en las meras trivialidades del vivir, mientras que olvidáis casi totalmente las realidades más esenciales de importancia duradera, aquellos mismos logros que se refieren al desarrollo de un acuerdo más armonioso de trabajo entre vosotros y vuestro ajustador. Ahora bien, esto es relevante. Dice: la meta magna de la experiencia humana consiste en sincronizarse con la divinidad del ajustador residente. El gran logro de la vida mortal es alcanzar una consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino que aguarda y trabaja dentro de tu mente. Es decir, ese es el objetivo máximo de nosotros, esa posibilidad de identificarnos con lo que es el plan divino, por supuesto. Ahora, esto que se ha comentado, que me parece sumamente interesante, referente a los contactos, en mi opinión y en mi experiencia personal, coincidiendo con Irma, porque tampoco lo he escuchado directamente, siento, y por supuesto, muy interesante lo que comenta nuestra estimada Patricia, creo que fue la que habló, Patricia, estimada Jenny, fue la que habló. Ok, que me parece muy interesante e incluso una forma muy respetuosa y muy favorable de expresarlo. Definitivamente hay posibilidad de una conexión, aunque no sea directa, siempre indirecta se puede conectar. Así es que el amigo Octavio tenga la seguridad de que usted ya se ha conectado muchas veces con el ajustador, no una, muchas, pero en forma indirecta. Dice acá. Me gustaría directo, hermanito. Voy para allá. Yo sé que no es en este plano, ¿me entiende? Voy para allá, Yo sé que no Octavio. es en este plano, pero mi pregunta era esa. ¿Cómo va a saber uno del ajustador si no platicas con él antes de fusionarte? O sea, no sé.
Sí, Octavio. Dicen los reveladores, Octavio, que definitivamente en algunos muy pocos casos, casos muy especiales, antes del tercer círculo del logro, de los 7 círculos psíquicos, hay comunicaciones directas con el ajustador, pero en casos muy especiales, muy extraños, no comunes. Generalmente esa comunicación un tanto más directa con el ajustador se produce a partir del tercer círculo psíquico, es decir, a partir del tercero, en el segundo y en el primero, ya en el primer círculo psíquico hay una comunicación un poco más directa. Dicen los reveladores en este documento 110 de la página 1208, vosotros, y por supuesto vosotras, os comunicáis con vuestro ajustador en grados variables y cada vez más a medida que ascendéis los círculos psíquicos. A veces os comunicáis directamente, pero con más frecuencia os comunicáis indirectamente. Pero es peligroso jugar con la idea de que cada nuevo concepto que se origina en la mente humana sea el dictado del ajustador. Más frecuentemente en los seres de vuestra orden humana, aquellos que aceptáis como la voz del ajustador es en realidad la emanación de vuestro propio intelecto. Este terreno es peligroso y cada ser humano debe solucionar estos problemas por sí mismo de acuerdo con su sabiduría humana natural y su discernimiento superhumano. No obstante, los seres celestiales, perdón, los reveladores nos dicen que existe un cuerpo de reserva del destino, seres humanos como nosotros, pero que tienen niveles mayores que nosotros y definitivamente son reservistas, son seres que se disponen a ser miembros para que se conserve el planeta en niveles cada vez más avanzados. Por eso son reservistas, para que el planeta de alguna manera tenga esas posibilidades de progreso. Y dice en el documento 114, ¿no?, de la última sección, que es la sección 7, página 1258, dice: los hombres y las mujeres de estos cuerpos de reserva tienen así distintos grados de contacto con sus ajustadores a través del ministerio interpósito de los seres intermedios, pero estos mismos seres humanos mortales son pocos conocidos por sus semejantes defectos en aquellas urgencias sociales y exigencias espirituales en las cuales estas personalidades reservistas humanas funcionan para la prevención de la interrupción de la cultura evolucionaria o de la extinción de la luz de la verdad viva. Entonces, bueno, continúan, este pedacito es interesante, dice: en Urantia, estos reservistas del destino raramente se engalanan en las páginas de la historia humana, son muy pocos conocidos. Y finalmente quería comentar algo de fallar, tal como dijo Ginny, me parece muy apropiado lo que ella dijo en cuanto a que sí, en algunos casos, seres humanos que pueden fusionarse con el ajustador definitivamente pudieran fallar, generalmente en estados primitivos, siempre esos seres que están en un planeta que se pueden fusionar con el ajustador, pero son de estado primitivo, no alcanzan esa fusión, no es por culpa de ellos, y se libera ese ajustador para que se fusionen con una individualización del espíritu materno. Pero tengamos en cuenta que definitivamente los reveladores nos dicen que algunos grupos humanos o algunos seres humanos que no habían alcanzado la ciudadanía en Jerusalén apoyaron a Lucifer y están en riesgo si no cooperan. Y eso se confirma de que se pueden perder, se pueden autodestruir las almas aún en los mundos de estancia, y eso lo dicen y lo confirman no solo por el peligro que corren estos seres humanos que apoyaron a Lucifer, sino que se confirma en el documento 47 cuando habla de las guarderías infantiles. Dice: una vez que la vida material, en cuanto a las guarderías infantiles, dice, una vez que la vida material ha corrido su curso, si no se ha hecho una elección para la vida ascendente, y si estos hijos del tiempo, jóvenes generalmente, si estos hijos del tiempo deciden definitivamente ir en contra de la aventura de Abona, la muerte termina automáticamente sus carreras de prueba. No hay adjudicación en tales casos, no hay resurrección de dicha
segunda muerte, simplemente llegan a ser como si no hubiese sido. O sea, hay peligro de autodestrucción si hay una rebelión contra Dios en los mundos de estancia, así es que tenemos que estar muy pendientes que el objetivo fundamental es la fusión, y por eso la vida eterna solo se logra con la fusión, como el caso de Elías, de Enoc, y por supuesto esos niveles que llegó Jesús de Nazaret cuando se internó en el monte Hermón. Disculpe, estimada Ginny, que me alargué un poquito, pero me parecían citas importantes de compartir. Excelente, gracias, Marcelino. Sobre lo último que mencionaste, los niveles que alcanzó Jesús, esa fue una de las preguntas en el Congreso latinoamericano que acaba de terminar hoy en México. Entonces, la pregunta fue si Jesús se fusionó, o una persona pensó que Jesús se había fusionado, y le explicaron que no, que Jesús nunca se pudo haber fusionado porque Jesús era un hijo divino encarnado. La función de la fusión es alcanzar la vida eterna para nosotros, los seres humanos evolutivos. Jesús no necesitaba eso, ni ningún ser divino encarnado necesitaba eso. Por ejemplo, Jesús nunca se hubiera podido fusionar porque no... Es más, su ajustador sabía que no podía alcanzar la personalidad por medio de la fusión, y por eso el ajustador de Jesús en el momento del bautismo ascendió al Padre, fue personalizado y regresó ya como el ajustador personalizado, no más como ajustador de Jesús, el ser humano. Por eso la vida de Jesús tiene dos etapas, antes del bautismo y después del bautismo. Antes del bautismo tenía ajustador y era un ser humano en crecimiento, ¿verdad? En sintonía con Dios, en buscar hacer la voluntad de Dios. Luego del bautismo es el Hijo Creador en plena conciencia, ya haciendo una misión diferente, que fue voluntaria totalmente de parte de él. Eso nomás quería complementar porque fue muy interesante esa pregunta que surgió. Hubo mucha cosa interesante en el Congreso, la verdad que a mí me encantó. Bueno, ahora, antes de pasarte la palabra, Octavio, déjame leer la cita que menciona lo que dijo aquí nuestra hermana Patricia. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede conocer personalmente la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de toda la experiencia con la imperfección que tienen todas las criaturas que luchan en los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisíacos, o sea, nosotros los hijos de los hijos creadores, las criaturas de los hijos creadores. El toque personal y liberador del Dios de la perfección cubre con su sombra el corazón y pone en su circuito la naturaleza de todas aquellas criaturas mortales que se han elevado hasta el nivel universal de discernimiento moral. De esta manera, así como a través de los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia con la inmadurez, no de la inmadurez, ¿sí? Con la inmadurez es nuestra, y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres morales del universo entero. Los seres morales son los seres con capacidad moral, o sea, con personalidad. La capacidad moral es una parte integrante del don de la personalidad que nos dota de la capacidad moral, del libre albedrío, capacidad de conocer a Dios y conocer a otras personas. Eso, complementando nada más. Ahora sí, Octavio. También, Sí, Ismael, dime. no hay una cosilla nada más. También hay otro fracaso que es el de la aventura de la deidad. Es decir, los que encuentran al Espíritu, los que encuentran al Hijo, pero no encuentran al Padre. Entonces ellos tienen que volver hacia los mundos manantiales. Y los que fallan con el ajustador tendrían que o fusionarse con el Espíritu o con el Hijo. Y tendrían que ser ciudadanos de Jerusalén. Exacto, así es. Gracias, Ismael. Octavio, adelante, por favor. Entonces la eternidad se alcanza después de que te fusionas. Y ya sea en un plano espiritual. Porque mientras estás en la morantia y no te has fusionado, bueno, ya pasaste, ¿no? Ya estás del otro lado, pero todavía no es la eternidad. Exacto, la eternidad se hace nuestra en el momento de la fusión, exactamente. Bueno, Adrián. Una última pregunta. Diga. ¿Hay alguien de ustedes que siente que sí habla con su ajustador? No así. Nadie. Ningún ser humano puede conversar con su ajustador
como Aunque no conversar. platiques, como decía la hermana Irma, que la voz... El No, ajustador se no me refiero comunica. a la voz, me refiero, Sí, puede sí. ser un plano mental o no sé. No. Nadie. Si una persona cree que está hablando o escuchando una voz y que constantemente le está diciendo qué hacer o le está diciendo constantemente cosas, esa es producto de la mente de la persona, porque el ajustador es Dios. Porque el Y hermano Dios no Marcelino hace esas ahorita cosas. leyó, hermanito, que cuando se alcanza el tercer nivel del círculo, el ajustador puedes platicar con él. Puede comunicarse alcanza aquí y en la este plano. comunicación es en otro. Quiero decir algo Sí, de un eso. segundito. Son guías, sentimientos, alcanzas la conciencia de lo que es cierto, lo que es correcto, lo que debe ser. Hay muchas manifestaciones de la guía del Padre, pero no es una voz que hable en la mente y que te diga, haz esto, haz aquello, ahora sal, ahora quédate. No, Eso, al menos que te eso no conteste, existe. por ejemplo, ahí le va una pregunta que yo siempre he querido hacerle. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué en particular ese ajustador me eligió a mí? No sé si ustedes tengan esa duda, pero yo sí quisiera saberlo. Claro, lo vas a saber. Quédate tranquilo. Pero No sé no cuándo, en este pero plano. tal no en vez, este plano. tal Más vez. adelante. Piensa. Él tuvo, él con otros miles tuvo, te Ándale, escogieron. a lo mejor también preguntarle Él cuántos te más ha escogió. estado. A lo mejor me tocó No, uno no. experimentado, ¿no? ¿Un qué? O uno de los Cuando- noveles. No ¿Puedo creo. responder? Cuando Sí. está el niño ya listo para recibir el ajustador, hay miles de voluntarios. A él le tocó. No te escogió. A él lo escogieron para que te acompañe. El padre lo hace. Yo he entendido que él hace un previo estudio para ver en qué mortal, Todos de estudian al acuerdo a niño que va. a la personalidad se va a ir. Por ejemplo, Todos a usted le eligió a alguien en particular. Bueno, No, yo sí he entendido. Si estoy mal, todos corrígame. los ajustadores estudian a los niños que están por recibir un ajustador. Y cada vez que ya está listo, todos se abalanzan. Yo. Y Dios dice, tú vas y los manda. Eso lo dice el libro de Urantia, no es cosa mía. Otra de las cosas, nosotros aquí en Urantia, fíjate, si lees los mundos de luz y vida, o los mundos de las mansiones, te vas a dar cuenta, ahí nos dice claramente, los mortales que llegan de mundos que ya están en estado de luz y vida, llegan directo al mundo número 5, que es el de la fusión. Se saltan el 1, el 2, el 3 y el 4, porque ya vienen con el tercer círculo abierto o conectados al tercer circuito de... Pero eso no aplica para nosotros, hermanita. Exactamente, no aplica, tú lo acabas de contestar. Aquí no sucede, porque no tenemos la capacidad, porque estamos viviendo en un mundo que fue traicionado, que está en cuarentena, que no ha tenido el desarrollo normal, porque a pesar de ser decimal y otras cosas, no tenemos el desarrollo normal de un mundo normal, porque sufrimos la traición del príncipe, de nuestro príncipe, y el error de Adán y Eva, y nos ayudó la donación de Jesús. Es lo único que nos está salvando. Estamos así como parados al borde del precipicio, esperando si nuestra fe va a ganar o si nos vamos a dejar caer. Pero eso no sucede aquí en las personas que lo logran, como Enoc, como Elías, como otros que tal vez lo han logrado, es porque se dedican 100% a desechar lo mal, las otras tradiciones, los dogmas, y solo siguen atrás de Dios todo el tiempo y a hacer lo que Él quiere, a dar su amor. Las buenas obras sin creer en Dios no sirven tampoco. Entonces, pero sí te digo, eso que tú quieres, lo del tercer círculo, es muy difícil lograrlo aquí en Urantia,
Por eso llegamos al mundo número 1. Ahí vamos dejando lo que nos estorba. Luego nos educan, podemos pasar al 2 y vamos a aprender otras cosas y a ir aceptando los sentidos que se nos están dando, así como el cuerpo morontial, porque no tenemos vicios, tenemos manías, traemos mucho lastre de Urantia hacia el mundo morontial. Perdón, va a ser mi última intervención porque ya quité mucho tiempo hoy, pero mire, a mí me pasaba cuando yo leía la Biblia y vi lo de Pablo. Todos sabemos quién era Pablo. Y yo me preguntaba, porque yo retaba a Dios y yo le lo cambiaste y lo utilizaste, ¿por qué no te apareces a mí? Fíjese, tal era mi grado de soberbia, no sé cómo quieran llamarlo. Yo le preguntaba, ¿por qué a Pablo te le apareces? Y nosotros, los demás, ¿qué? Él venía de matar familias, de perseguir a los judíos, de maltratarlos, y lo utilizó. Y yo lo retaba. Y ahora me encuentro el libro de Urantia y me da la posibilidad de entender las cosas. ¿Cuál es el chiste de amar y soportar a los que hacen el bien? Si los que necesitan eso son los que no están conectados a Dios. Los Hermanos, malos, disculpe, tengo que pasarle la palabra a Adrián y a Bárbara que están esperando hace rato. Sí. Perdonen. Yo no puedo hacer la manita, ¿eh? Está bien, sí, correcto. No tengo. No hay problema. Bueno, Tú sí después tienes, seguimos. no tengo. Vamos a pasarle la palabra a ellos y después seguimos, ¿sí? Adelante, por favor, Adrián. Sí, no, podía esperar tranquilamente, no hay problema. Estaba interesante la Gracias, conversación. Adrián. No, solo para contar, porque entre tanto debate interesante, precisamente se dijo, así como al pasar, obviamente sin intención, ¿no? Sin quererlo decir así, que los ajustadores son personales, ¿no? Y como bien dijo Irma, lo que es personal es la experiencia del mortal con el ajustador. O sea, podemos decir que el ajustador es personal en un sentido si lo utilizamos como sinónimo de individual, o sea que el ajustador es individual hacia cada mortal, pero el ajustador no es personal, mucho menos en el sentido de la palabra personal o personalidad que le da la revelación. Porque si decimos eso, no podemos confundir a alguien. Me refería a nosotros, es personal para nosotros. No, al contrario, lo que dijiste vos me pareció perfecto. No me acuerdo quién lo dijo, pero bienvenido a lo que dijiste vos cuando dijiste que en realidad lo personal es experiencia. Porque recordemos que el ajustador es prepersonal, o sea, lo que no tiene precisamente es personalidad. Lo que nosotros a veces tendemos a pensar, ya que veníamos hablando de todos estos temas de la fusión, es que la fusión finalmente conlleva un beneficio solo para los mortales, y claramente no es así. Siempre tendemos muchas veces a pensar en eso, que la fusión es un beneficio pura y exclusivamente para el mortal ascendente, o inclusive para el que esté transitando su vida mortal planetaria. No es así, o sea, el ajustador también obtiene su contraparte. ¿Y cuál es la contraparte del ajustador? Precisamente esa, la obtención de personalidad. O sea que tanto el mortal como el ajustador son los que se benefician con la fusión. Como bien dijo Marcelino, y que lo había deslizado yo con el tema de si Elías había o no fusionado, para el mortal es su mayor logro espiritual, como lo describió también y tan extensamente Marcelino. Para el mortal, su mayor logro espiritual es ese. O sea que la fusión sería un logro espiritual para el mortal y un logro personal para el ajustador. Y en cuanto al nuevo ser que se crea con la fusión, ¿no? Muchas veces se lo denomina también como sinónimo personalidad unificada. Creo que ya lo hablamos en alguna reunión, creo que fue cuando hablábamos de por qué los voluntarios del séquito del príncipe eran gente que no había logrado la fusión y eso. Y era porque hablábamos de que precisamente los mortales fusionados son una personalidad unificada, ¿no? Y no se va a desunificar una personalidad para mandarle una misión. Entonces esa personalidad unificada, como bien dijo Ginny, conlleva el 2 en 1, ¿no? Que es para todas estas dudas que tiene el hermano Octavio, ¿no? De cuándo lo va a escuchar, o de cuándo va a saber, o de cuándo va a entender ciertas cosas. Si una personalidad unificada, este 2 en 1, precisamente te va a llevar a conocer de parte del mortal todo lo que venga de Dios, ¿no? Es una espiritualización, o sea, con las fusiones, cuando
yo lo llamo cuando estamos comenzando a recibir nuestra parte de herencia, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de Dios por la fe, mientras tanto, y somos herederos de una promesa, ¿no? De nuestra herencia divina. Se nos pide que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Bueno, se nos pide eso porque también se nos está diciendo literalmente que somos herederos, somos linaje de Él, directamente, ¿no? Como suele decir la Biblia muchas veces, ¿no? Linaje de Él somos. Entonces, al fusionar, yo creo que ahí es donde estamos empezando a recibir nuestra partecita, nuestra porcioncita de inicio de esa herencia divina. Y el ajustador está recibiendo también nuestra personalidad por experiencia, que es precisamente lo que le falta por ser existencial y no ser experiencial. Así que bueno, eso, vamos a que se quede tranquilo el hermano Octavio, que quizás no vamos a escuchar con los oídos mortales ni entender con la mente mortal, porque ya vamos a estar en otro nivel, pero vamos a conocer y vamos a saber mediante esa personalidad unificada, y que no vale la pena estar tan ansiosos desde aquí, ¿no? Pues ya sabemos que algunos personajes con la ansiedad y con el atajo y con el apuro no les fue muy bien. Así que no caigamos en asuntos similares. Quedémonos tranquilos que ya vamos a conocer y vamos a saber. Eso, gracias. Gracias, Y Adrián. es bien Excelente. importante que comenté por lo que tú dices, Adrián, de llegar al tercer círculo, porque antes no estamos preparados para recibir al ajustador. No tenemos la mente ni el ánimo de las cosas espirituales tan abierto como cuando llegas al tercer círculo, porque todavía tienes más tendencias animales y naturales cuando todavía no llegas al tercer círculo. Cuando llegas al tercer círculo, me imagino que ya tu ansia de dejar de pertenecer a lo material es tal que ya no puedes, es cuando el ajustador le ve necesario acercarse y unirse. Además es para ellos, tú lo dijiste correcto, ellos son los que nos necesitan para poder obtener esa personalidad. Bueno, son más vamos. importantes. Gracias, Irmita. Adelante, Bárbara, por favor. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí hoy. Y bueno, perdón que no dé videos, que yo tengo un bebito en las manos y se me hace difícil incluso estar los domingos con ustedes. Yo quería compartir la experiencia y, digamos, lo que yo creí la primera vez que leí el libro de Urantia. Como me imagino que le pasó a todos, yo me sentí sumamente sobresaturada de información y para poderlo entender tuve que acudir a ejemplos de la vida diaria para poder entender un poco de lo que me estaban revelando. ¿Qué me pasó con el ajustador? Y el tema del ajustador es precisamente ahora que tengo a mi bebé en las manos y me imaginé que yo soy un bebé. Ante la divinidad yo soy un bebé y por tanto nosotros no nos esforzamos por intentar ver o entender qué balbucea un bebé, ni intentamos saber qué es lo que quiere comunicar un bebé, porque la cualidad principal de la divinidad para mí es la paciencia. Son extremadamente pacientes y saben, como sabemos nosotros con los bebés, que tenemos que esperar a que caminen, a que hablen, a que nos entiendan, a que entiendan el idioma, pues sabemos que como van a llegar a eso, pues ellos, es lo mismo que hace el ajustador con nosotros. Ellos esperan pacientemente hasta saber que estamos preparados para poder hablar con nosotros y comunicarnos. Si se nos aparecen antes de momento, si nos hablan antes de momento, pues vamos a tener una serie de preguntas como las tenía yo hace unos años, que después con simplemente tiempo se va a responder por sí sola. Y entonces, para mí, la comparación de la divinidad hacia nosotros es eso, un bebé, y ellos no logran ni desean, no porque nos subvaloren, perdón, sino que esperan pacientemente a que estemos a la altura de ellos para podernos dar la información que desean. Eso es lo que a mí me parece del ajustador, y yo estaba soberbia al principio, haciéndome las mismas preguntas y poniendo los mismos ejemplos, y por qué, si yo estoy interesada, si quiero llegar a hablar con ellos, si quiero, y me decidí a estar
en las manos del Padre, en su voluntad, ¿por qué no se me revelan? ¿Por qué no me dan el premio de revelarse y decirme, ok, estás bien, vas por aquí? No, eso llega con detalles de la vida diaria. Detalles e incluso a veces hasta cerrando el libro en una página, prendes el televisor y aparece algo que tú dices, ¿cómo es posible? Y yo le llamo también la ley de atracción, también, ¿no? Que es que te van respondiendo por detalles de la vida diaria. Hay que aprender a escuchar. Es como decía Jesús, quien tenga oídos que oiga. Sencillamente así. Esa es mi valoración sobre el ajustador y ya yo intenté y desistí totalmente de la impaciencia. Ujú. Simplemente sé que en su momento va. Y es así. Hermoso. Pero bueno, yo Precioso. quería ahora preguntarle, yo quería preguntarles, porque es que me he perdido de muchas reuniones. Esta reunión es sobre los 24 consejeros de Jerusalén, es la segunda parte, ¿no? Sí. Ok, Está- yo tenía una pregunta y perdonen que yo no sé todavía mucho, como ustedes, sobre el libro de Urantia. Quería preguntar por qué de los 24 consejeros de Jerusalén, casi todos vienen de Urantia. ¿Por qué están en su mayoría los puestos ocupados por seres de Urantia? Creo que la razón principal es porque fue el planeta de origen de nuestro Padre Creador encarnado como Ya. Jesús. Creo que esa es la razón principal. No sé, Marcelino, que sabe muchísimo, sí, sí, lo confirma Marcelino. Esa es la razón principal. El Consejo del 24 fue creado por Miguel y él eligió a las personas Ya. que forman parte. Creo que él o un equipo formado por él, no sé, no me acuerdo bien de eso, pero esa es la Oh. razón principal. Tiene, Y tiene ya más sentido. Bueno, muchas gracias. sí, otra cosita más, que hablamos la reunión pasada sobre estos seres los que nos detallan. Es interesante observar la razón por la cual fueron elegidos, porque hicieron una gran obra estando aquí en la tierra, fueron unos grandes maestros de la verdad, condujeron a sus pueblos hacia Dios, a la adoración de Dios, al reconocimiento del Dios único. Esa fue su gran obra. Y gracias a uno de ellos, ahora ya no me acuerdo, lo leímos en la reunión pasada, uno de ellos fue el que motivó que empezaran a venir en gran número ajustadores del pensamiento y ángeles guardianes a nuestro mundo. O sea que ellos hicieron una obra realmente maravillosa. No una obra en el plano Claro. humano, sino en el plano interior espiritual de los seres humanos de aquella época. Sí, tiene Yo sentido. quisiera, Qué linda. eh, Un segundito, disculpa, Patricia. Sí, enseguida te paso la palabra. Déjame pasar a Javier y a Marcelino, que están esperando. gracias. En ese orden. Gracias. Enseguida te paso la Gracias, palabra, Jenny. por favor. Gracias, Jenny. Bueno, yo tengo que reconocer personalmente que uno de los conceptos más complejos, por lo menos que a mí me cuesta más trabajo entender, el concepto de ajustador del pensamiento. Parecería inicialmente que es de los más fáciles, pero créanme que yo me cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Y voy a decir por qué y luego voy a intentar, desde mi óptica, clarificar el concepto de ajustador. Vamos a ver. El ser humano el mayor valor que tiene es el don de la persona. La personalidad básicamente son tres cosas. Es la singularidad. No hay dos seres repetidos en todo el cosmos. Eres singular, eres único. El segundo pie con relación a la personalidad es el concepto de capacidad de libre albedrío, la voluntad. Somos capaces de pensar. Y el tercer pie es la autoconsciencia, la autoconsciencia. Fijaros que eso es el don de la personalidad que la da directamente nuestro Padre Creador. Nadie en el universo da la personalidad nada más que él, nadie más. Cuando yo oro y cuando yo adoro, cuando digo yo, todos, lo hacemos a través del circuito de la personalidad. Es la personalidad nuestra, nuestro yo soy particular, el que se conecta con el yo soy del Padre Celestial a través del circuito de la personalidad. De momento no he hablado del ajustado del pensamiento, es la personalidad. Y el yo personal, ese yo es un yo material. Ese conjunto forma lo que es el individuo. Pero ahora vamos al tema del ajustado del pensamiento, desde mi óptica, y posiblemente esté errado porque me cuesta mucho trabajo entenderlo. Si
vamos a ver, si el ajustado del pensamiento es prepersonal, significa que no tiene personalidad. La personalidad la va a adquirir cuando se fusione con el individuo, con el sujeto, ¿de acuerdo? Pero él no tiene personalidad. Sin embargo, él cuando está en Divinington, eligen al sujeto. Es decir, cada ajustador que tenemos es porque no han elegido ellos. Sería gracioso hablar con ellos y decir, ¿por qué me has elegido? No eligen ellos. Luego, algún grado de personalidad tienen para poder elegir al individuo. Lo que sí es cierto es que cuando el ajustador del pensamiento viene al individuo, viene a la Tierra, viene a Urantia, es prepersonal, no tiene personalidad. Y entonces, él es realmente una chispa divina. Por eso yo no utilizo nunca la expresión ajustador del pensamiento, me gusta más chispa divina, porque es como una conexión con la divinidad. Es una conexión con el Padre. Y entonces, ¿cómo lo veo yo? Porque yo necesito siempre como crear imágenes mentales para entender un poco conceptos complejos, utilizando, digamos, ejemplos sencillos. Yo me imagino el ser humano como un ser un ser volitivo, es un ser que tiene el don de la personalidad que ha dado el Padre y es un yo único, en el momento que tiene esa personalidad del Padre. Pero está desnudo, está completamente desnudo. Y lo que pasa es que cuando alcanza esos niveles de desarrollo espiritual, el Padre lo inviste con el ajustado del pensamiento, que es como un traje. Le pone un traje a medida, un traje lleno de poder, de divinidad y de trascendencia. Y se convierte en un ser trascendente. Porque la personalidad del Padre no está en ti, eres tú el que aporta la personalidad. El Padre aporta otra cosa, que es que conocimiento, eh, divinidad, poder, que tú ya lo mereces y eres, digamos, una persona de confianza. Y entonces automáticamente te ponen el traje de ministro, ¿m? Y entonces empiezas a ejercer como ministro porque tú ya has dado pruebas suficientes. Pero perdóname que a lo mejor utilice un ejemplo tan sumamente burdo, pero a mí particularmente me satisface porque cuando alguien me dijo, no, el ajustar al pensamiento es el Padre que yo me imaginaba como un alien que se te mete dentro de ti, en tu mente, me parecía terrorífico, ¿no? No, el Padre, el ajustar al pensamiento no tiene personalidad, la personalidad la aportas tú. Son atributos de divinidad que tú te invistes con ellos y que cuando eres merecedor, automáticamente se te inviste con ese traje poderosísimo de divinidad para formar parte de los hijos de Dios que ya están de alguna forma un poco certificados de que forman parte de la familia celestial, trascendente e inmortal. Y lo veo desde esa óptica. Y alguien me podrá decir todo lo contrario. Y yo lo aceptaré porque soy el primero que duda más que nadie. Un abrazo. Venga, gracias. Gracias, Javier. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, estimada Ginny. Sí, en cuanto a la comunicación con los ajustadores, que me parece muy interesante porque uno anhela enormemente. Hay una oración que yo la hago permanentemente para mí y para mi semejante, que es conocer la voluntad para cada quien, cuál es la voluntad en detalles y conocer las debilidades de cada quien, para trabajar esas debilidades y disponernos con esfuerzos cada vez mayores a ejecutar esa voluntad. Entonces, por eso la comunicación es tan importante. Dice acá en el documento 110, dice, el ajustador, página 1210, ¿no? Dice, el ajustador no puede ordinariamente hablar directa e inmediatamente contigo hasta que llegues al primero y final círculo del logro mortal progresivo. Este nivel representa la realización más alta posible de la relación mente-ajustador en la experiencia humana previamente a la liberación del alma morontial evolutiva de las cadenas del cuerpo material. De manera que ya en el primer círculo psíquico ya hay una comunicación con el ajustador. Dicen los reveladores también que los ajustadores anhelan comunicarse con la mente humana, pero no lo logran. Y en el documento 108 y en la página 1193 dice, ¿y cuánto disfrutan los ajustadores en la comunicación con sus sujetos a través de canales más o menos directos, o sea, indirectos? ¿Cuánto se regocijan cuando pueden descartar símbolos y otros métodos indirectos
y transmitir sus mensajes directamente al intelecto de sus socios humanos, que es lo que hacen en el círculo número 1. Y finalmente, en el documento 101 de la página 1104 y 1105, dice los reveladores algo muy esperanzador, y creo que esto le va a ayudar mucho a nuestro hermano Octavio. Dice: el Espíritu Divino hace contacto con el ser humano mortal no mediante sentimientos o emociones, sino en el dominio del pensamiento más y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos los que os conducen hacia Dios. Se puede percibir la naturaleza divina tan solo con los ojos de la mente, pero la mente que verdaderamente discierne a Dios, escucha al ajustador residente, es la mente limpia. Sin santidad ningún ser humano podrá ver a Dios. Toda comunión interna y espiritual de este tipo se denomina discernimiento espiritual. Estas experiencias religiosas son el resultado de la impresión producida sobre la mente del ser humano para la actuación combinada del ajustador y el espíritu de la verdad, a medida que estos, el ajustador y el espíritu de la verdad, funcionan sobre y por intermedio de las ideas, ideales, visiones y luchas espirituales de los hijos evolutivos de Dios. De manera que esto tenemos que tenerlo presente para no desmayar, para no desilusionarnos y para seguir adelante, sabiendo que si no logramos la comunicación directa con el ajustador, disculpen el ruido porque estoy cerca de una carretera, que si no logramos la comunicación directa con el ajustador en la carne, vamos a lograrla con toda seguridad en los mundos de estancia. Muchas gracias y disculpe, Jenny, nuevamente por... Excelente. No diga disculpas, todo está bueno. Está buenísimo. Antes de pasarle la palabra primero a Patricia, que quería hablar, y después a Adrián, permítame decirle brevemente a Cristina. El comentario de Cristina en el chat, aquí en la sala, dice: sí tienen personalidad porque provienen de la fuente de la personalidad. Lo que se adquiere junto con el alma es la identidad. Prepersonal porque viene a unirse con una personalidad mortal y con su identidad del ser humano. Sí, tienes razón en que provienen de la fuente de la personalidad, pero ellos son prepersonales porque son un fragmento de una realidad ancestral anterior a que el yo soy se diferenciara y manifestara ningún tipo de personalidad, ni propia, ni del Hijo Eterno, ni del Espíritu Infinito. Es así nos lo revelan. Es un fragmento de la deidad ancestral del Padre Universal, es prepersonal, por eso es anterior, pero posee voluntad, autoconciencia, libre albedrío, que son todas características de la personalidad, pero al ser prepersonal, no una personalidad manifestada, diferenciada, sino una personalidad que está autocontenida en una totalidad ancestral anterior de cualquier manifestación. Por eso el ajustador tiene prepersonalidad, premente y hay otra, prepersonalidad, premente, prevoluntad. Esa es la razón, porque es un fragmento de una totalidad indiferenciada. No es personalidad, tampoco fue personalidad viviendo en la infinidad, Cristina. Es un concepto difícil de entender, pero es prepersonal. No es personal, es anterior a la manifestación de personalidad. Personalidad es manifestada. Prepersonalidad es autocontenida dentro de una realidad ancestral. Y esa realidad ancestral incluye todos esos que nos enseñan los revelados. Bueno, ahora sí. Jenny, disculpe, muy rapidito, eso que acaba de decir es bueno confirmarlo con el hecho de que vienen de la primera fuente y centro, que es la única causa no causada, el Padre. Única causa no causada. Gracias. Bueno, está en el libro Durantia, Cristina, eso supongo que ya lo leíste. Está claramente definido por qué es prepersonal, tiene prevoluntad y premente. Bueno, ahora sí. Patricia, por favor, adelante.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, pues porque hoy para mí ha sido algo bien importante en la profundización y la ampliación del concepto de ajustador de pensamiento. ¿Sí? Y quiero partir de algo, que el tema inicial frente a de por qué son de Urantia, ¿sí? Son humanos los consejeros, creo que particularmente a mí me permite verlos como inspiración, algo no tan difícil de poder hacer, porque si ellos humanos lo pudieron hacer, pues a lo mejor yo voy a poder incursionar en ese camino, ¿sí? Y frente a la parte de la ajustador de pensamiento, hay como 3 cosas que me parecen claves para mí, que han sido claves. Primero, se ha dicho, somos hijos de Dios en Urantia, en la Biblia, en todas partes se dice que somos hijos de Dios. Si yo soy hija de Dios, por tanto, debe haber dentro de mí algo que es igual a mi padre, por un lado. Segundo, Marcelino hablaba de algo súper importante del desarrollo de los círculos de la mente, ¿sí? Y si no estoy mal, yo ahorita no recuerdo bien cómo son los distintos pasos, pero creo que se empieza por el desarrollo de la intuición. Y en la intuición a veces nosotros con tantas dificultades a veces para centrarnos o tener atención en algo, como que la intuición a veces la apagamos, ¿sí? Algo me dice, esto es, pero yo mejor no lo escucho, ¿sí? Entonces, como que empezar a trabajar esos niveles de los distintos niveles de los círculos de la mente es muy importante. Y por otro lado, el ejemplo divino que puso Bárbara, me encantó, Bárbara, mil gracias. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de comunicación, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, bueno, yo no recuerdo cuando era bebé, ¿sí? Pero sí, como he sido mamá, sí recuerdo un poco más claramente lo que es ser mamá y cómo la intuición inicialmente fue fundamental para en mi relación de comunicación con mis hijos, ¿sí? Entonces, la intuición es importante. Y yo, por más que hablaba y le decía algo a mis bebés, pues muchos los seres humanos creemos que no entienden, pero creo que estamos muy equivocados, ¿no? Porque están absorbiendo toda la información. Entonces, simplemente yo creo que somos criaturas en los brazos de Dios. Y como somos criaturas, nos habla, ¿sí? Nos habla permanentemente, nos consiente, nos tiene mucha paciencia. Y entonces puede haber, inconscientemente hay mucha información que poco a poco va a irse desarrollando conscientemente. Tú ahora decías algo también, algo muy importante, y es de cómo cuando Jesús estuvo acá, él estuvo con 2 fases, ¿no? Como hombre y como divinidad. Entonces, él estaba recordando lo que él es. Eso es como lo que yo quería comentar. Mil gracias porque ha sido muy enriquecedor y gratificante escucharlos a todos. Gracias, Patricia. Igualmente para nosotros escucharte a ti. Gracias a ti. Y nos da mucho gusto que nos acompañes y eres siempre bienvenida. Siempre tenemos Claro que estas discusiones interesantes
esclarecedoras que nos ayudan a entender, y todos los aportes sinceros de corazón son buenísimos y bienvenidos. Gracias, Yo Patricia. quiero dar un aporte chiquito. El libro de Urantia nos dice que los ajustadores no quieren hablar con los mortales, se dirigen al alma. Todos sus mensajes son sutilmente dirigidos al alma, porque la mente humana no trasciende, el cuerpo menos, pero el alma es la parte de nosotros que sí va a trascender. Es lo que le importa al ajustador. Criar bien a esa alma, porque al fin y al cabo el alma nuestra es hija de ese ajustador y de nuestra mente. Entonces, yo como madre y como padre quiero proteger y cuidar a mis hijos. Y el cuerpo humano y la mente humana solamente le traen problemas a mis hijos. Entonces, sí, también pueden ser buenos, ¿no? Pueden ser un buen vehículo y ayudar, pero a quien va dirigido los mensajes del acusador es hacia el alma. Claro que sí. Gracias, hermanita. Adelante, Adrián, por favor. Sí, dos cositas rápidas. Primero, gracias, Ginny, por ese resumen de prepersonal que hiciste sobre los ajustadores. Yo que algunos ya saben que yo soy medio amante de esas cosas de los resúmenes o de los redondeos. Estuvo buenísimo, así que bueno, miraré nuevamente la charla más adelante y tomaré apuntes de eso que dijiste, que me pareció buenísimo. Mañana publico en el grupo Verdades Reveladas el estudio que hice completo con todo el análisis sobre ese tema. Te va a gustar. Mañana lo publico, lo tengo hecho. Será muy bienvenido, gracias. Muchas gracias. Segundo, creo que fue de Bárbara, ¿no? La señorita del niño, que hizo una pregunta sobre que había quedado medio colgando como el tema de la designación, de por qué la designación de los miembros, de los 24 miembros y eso. Que bueno, que especulativamente también es muy interesante pensar que es por haber sido el hogar de la séptima encarnación de soberanía de Micael, ¿no? Pero, o sea, el documento dice que efectivamente el revelador no sabe exactamente el motivo de por qué han sido designados, pero que uno de los motivos puede ser la contribución que han hecho todos ellos a la soberanía del Supremo. O sea, por la experiencia, por la actividad que ellos han realizado en su actividad de Urantia, ¿no? Cómo han contribuido a la experiencia de soberanía del Supremo. O sea, ellos toman como una cualidad principal esta contribución para haber sido nombrados. Y en cuanto a quiénes los nombraron, ¿no? Como para resaltar la importancia de este consejo, ¿no? La enorme importancia que tiene, se nos dice como que intervienen todos los segmentos o todos los estamentos administrativos desde un nivel suprauniversal hasta un nivel de sistema, porque se nos dice que los miembros son nominados por el gabinete o por los asesores del soberano del sistema, ¿no? Que en este caso es Ana Forge. Después se nos dice que son aprobados por los altísimos, o sea, nivel constelación. Después se nos dice que también son nombrados por los centinelas, ¿no? Aprobados por los centinelas. Los centinelas son estos personajes que son como unos representantes suprauniversales de los espíritus supremos, ¿no? Y después se nos dice que finalmente es Gabriel, y a través de Gabriel, Micael, quienes refrendan todo esto. O sea, es toda una sucesión de aprobaciones y denominaciones administrativas que van desde un nivel suprauniversal por el centinela y que va bajando a universo, Gabriel y Micael, constelación los altísimos y sistema, el soberano del sistema. O sea, para nominar, para nombrar y para aprobar a todos estos miembros del Consejo, se moviliza toda una decisión administrativa de un nivel gigantesco, ¿no? Desde el nivel suprauniversal hasta el sistema. Y me parece que eso no hace más que regresar la importancia de este cuerpo y de sus miembros, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. Qué genial, qué bien lo sintetizaste. Buenísimo. Qué escalera
altísima de aprobaciones. O sea que los candidatos esos están probados y comprobados. ¡Qué maravilla! Gracias, Adrián. Sí, hermanita, adelante, ya cerramos la sesión. Adelante, por favor. Los consejeros, los 24 consejeros de Urantia, fue un cuerpo que se preparó para la dirección de Urantia, debido a la rebelión. No sé si existan en otros planetas, pero este fue especialmente creado para nosotros, por eso tiene que ser de acá. Y hay muchos otros consejeros, pero esos son los paradisíacos, y esos no cuentan. Esos los sí cuentan, claro. Perdón, hoy no digas bobadas. Pero cuentan Ojo. mucho, pero los consejeros de los 24 del cuerpo de consejeros de Urantia son creados exclusivamente para nuestro planeta, para el desarrollo. Y sí, fue por la cosa esta de la donación de nuestro creador aquí en Urantia. Y es importante que los que nos conocen... Una cosita rapidísima, rápido, no soy si me permitís. Sí, concluye, Irma, por favor, disculpa. Sí, estos tienen que ser de nuestro planeta, porque aunque tengan otros mortales de otros planetas del sistema, de los que están en oscuridad, ellos conocen las situaciones humanas, saben nuestra naturaleza, nuestros dolores, nuestras dudas. Es parte de lo que hizo a Jesús, o sea, con esta donación de Micaela a Jesús, tan valioso para el universo, porque puede comprender todo lo que nos activa en la mente cuando hay alegría, cuando hay dolor, cuando hay comida, cuando no. No es fácil para un ángel comprender que un humano tiene hambre y va y roba por eso, porque el ángel no sabe lo que es el hambre. Así es. Entonces, tiene que ser los consejeros, alguien que comprenda nuestra naturaleza, Así es, por eso de la A a la Z. y además han triunfado de una forma notable. Exacto. Y han guiado a otros a encontrar paz. Bueno, hermanos queridos, estamos... Estimada Sí. Ginny, rapidito, no olvidemos que los 24 consejeros son también consejeros y están pendientes de los 36 mundos aislados. Son para los 37 mundos aislados, Sí. pero definitivamente son elegidos de Urantia. Exactamente. Sí, eso mismo, ¿no? Que no perdamos de vista eso. A pesar de que cumplen funciones específicas para Urantia, también están asignados a los otros mundos en rebelión, ¿no? Por eso también se necesitó toda esa cadena de aprobaciones, se me ocurre. Exactamente, eso también se me ocurre a mí. Exacto, precioso. Bueno, fue una sesión muy instructiva, muy linda. El próximo domingo vamos a tener una presentación que nos va a ofrecer Javier, que no sé exactamente el título. Javier, después por favor pásamelo para hacer un afiche, espero, bonito. Vamos a tratar de que salga bonito. El próximo es Javier. Javier. Y el que sigue, el hermano Marcelino. Y del que sigue es Marcelino, que nos va a ofrecer una conferencia sobre las tres, ¿cómo eran las tres realidades universales, Marcelino? Para mí sería un honor ese día, con el favor de Dios, que no tenga inconvenientes de los servicios acá. Y se llama Los tres grandes niveles de la realidad universal. Voy a hacer lo más sencillo posible y ojalá podamos contar con la presencia de todos. De hoy en 15. Tuve que achicar el título porque era muy largo para el afiche y le quité la palabra grandes, perdón. En el texto sí va a estar, pero en el afiche tuve que... ¿Los tres niveles de la realidad universal? Sí, eso. Sí. Excelente, excelente. Bueno, Javier. El título es, ya te dije, es Juan el Bautista. Bueno, muy bien, bien fácil. Bueno, ahora... También va a achicar su presentación, Javier, porque si no, nos toca 2 domingos. No, porque se enoja Marcelino. Juanito el que bautiza. Juanito, sí. Bueno, quiero decir, primero que nada le quiero decir a Octavio, te puedo asegurar, ten la total certeza
de que tu ajustador está súper feliz contigo, que está satisfechísimo y encantadísimo de que él te eligió y él te ha guiado y por eso has llegado hasta aquí. Es obra de él, tú has sido receptivo, aunque pienses que no. Porque... Pero si te pones así de intenso, lo único que le vas a provocar son dolores de cabeza. Ay, ay, Ismael. Bueno, Gine, otro regalo muy rápido para Bueno, es Siler. que hay Dice, de temperamentos a temperamentos, hermanos. Por eso Claro. nos hicieron diferentes. claro. Siler, Tú diviértete y pásala Gracias bien. por tus palabras. Siler, un regalo muy importante acá, muy rápidamente, la página 1207 del documento 110 dice, ciertas presentaciones repentinas de pensamientos, conclusiones y otras imágenes de la mente son a veces resultado del trabajo directo o indirecto del ajustador. Así que pendiente de eso. Muy bien. Gracias, Ahí está. hermanito. Gusto verlos. Ahora, Entonces sigue antes la de esperanza. despedirnos, permítanme, disculpen, tengo un mensaje de parte de Jorge Cifuentes para Irma. Dice Jorge en Facebook, tuvimos muy linda audiencia hoy en Facebook, gracias queridos amigos por estar con nosotros. Dice, estoy gratamente sorprendido al ver cómo ha crecido en conocimiento Irma Aguilar. Saludos, Irma. Bueno, aquí va el aplauso. Muy bueno. Y dice, Rosalía, estuvo bueno el programa, Es que buenos pasa temas. que ya me estoy portando más seria. Siempre, hace mucho tengo conocimiento. Yo creo que va con segunda intenciones, ¿eh? Pórtense Gracias, bien. Javier. Bueno, hermanos, Gracias, abrazos para Javier. todos. El próximo domingo tendremos una interesantísima presentación de Javier, que como siempre es completísima, llena de datos súper instructivos. La vamos a pasar genial. Bienvenidos todos para el domingo que viene. Y ahora que tengan buena semana, que la pasen muy bien. Un abrazo para todos y abrazo para todos los que nos acompañaron en Facebook. Y que Vamos, coman muy será rico. COVID. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, bendiciones. Gracias, Buen Rosalía y provecho. todos. Saludos. Gran abrazo para todos. Vámonos Bueno, al cine adiós. al rato. Gracias. Gracias, abrazos, bendiciones. Muy amable, muy amable.